Bueno, Anaí Durán es una mujer luchadora. De esa época conozco a Anaí, ¿no? Pertenecía a los numerosos grupos de jóvenes que giraban alrededor de toda esta plataforma en aquella época. Es una mujer que está comprometida contra toda desigualdad hacia las mujeres y en general contra toda desigualdad que afecte al pueblo. Por un lado, es muy inquieta culturalmente. En el colegio me acuerdo que ella siempre ganaba los concursos de rompecocos, pero era bien culturosa. Crecí en Lince, en un barrio de clase media. Mis papás eran migrantes. Mi papá, su familia vino de Huancavelica, la familia de mi mamá de Chota. Ellos se conocieron en San Marcos y bueno, se instalaron en este distrito bastante céntrico para tener una familia. Este es el matrimonio de mi mamá en la municipalidad de Lince. Todo es Lince. Esto debe ser el 75. Este es el matrimonio. Aquí empezó todo. Mi papá y mi mamá. Ajá. Ahí yo tengo 22 y Julio 23. Son chibolas. Chibolo. Yo a los 22, a mi hija la mayor 21, pero a ella a 23. Los 23, a los 24 ya. Sí, joven. Pero yo había terminado la universidad. Por si acaso. Un mal ejemplo. Del RIMAC veníamos acá. Para nosotros sí nos chocó, ¿no? Porque era otro distrito, ¿no? Después Lince, mira, se convirtió en una zona de tránsito. Y a mí, como yo estudiaba sociología, entonces yo me di cuenta de que las clases sociales se desplazan. Cuando yo llegué aquí a Lince, a la vuelta de la casa en César Vallejo vivían los Nicolini, vivían una serie de los Mariátegui, que eran en ese entonces eran congresistas, o sea, gente bien pituca, ¿no? Esa gente ni bien nos vio llegar a los desplazados de todo del Rima, se fueron ya a otros distritos, a Cieneguilla, La Molina, todos esos ya se convirtieron en pitucos. Y Lince se quedó con nosotros. En la avenida Arenales, aquí en Lince. Aquí yo estudié la primaria en un colegio público, una escuelita que se llamaba 1069. En ese tiempo las escuelas tenían número y veníamos aquí los niños del barrio, los que vivíamos cerca en Lince, ¿no? Este colegio yo estudié hasta quinto de primaria, pero el colegio ya en los 90, con el neoliberalismo y todo lo demás, pues ya no era rentable tenerlo acá, supongo, y hoy es una cochera. Esto era una casona grande, teníamos un patio al fondo, era un colegio pequeño, solo de primaria. Habíamos unos 20 niños por salón, 25. En realidad, pues todos vivíamos acá en Lince, ¿no? En Canevaro, en Mariscal Miller. Mi salón debía estar por aquí al fondo. Acá adelante estaba la dirección. Y nada, hoy hay muchos carros, que es lo más rentable. Ahora es un parqueo y bueno, es una zona céntrica que tiene mucha demanda y la educación puede esperar para estos gobiernos, ¿no? Los parqueos no. Creo que fue una infancia bastante feliz, tranquila, dentro de lo que podía ser en un momento de un país bastante convulsionado. Estamos hablando de los 80, la época de Alan García, los apagones, los cortes de agua, el desabastecimiento, ¿no? En la época de Alan, yo trabajaba en el Instituto Tecnológico en Villa El Salvador. Me iba con mis 5 hijas. Lo que más recuerdo como madre, ¿no?, es que no había alimentos. Sí, había bastante escasez, la sufrimos. Teníamos que ir a comprar, a hacer cola también de leche. Bueno, ha sido una etapa bien difícil que pasamos los peruanos.
Cuando terminaban las clases me gustaba ir a jugar al parque. Ese mismo parque donde junto a mi madre hacía cola para recibir bolsas de leche Ensi durante la inflación de los años 80. La niña que fui entendió que algo andaba mal. Un parque es para que los niños jueguen, no para que paguen los errores políticos de los adultos. Sí, en esos tiempos aquí generalmente se ponía el camión de reparto y bueno, los vecinos hacíamos la fila hacia allá frente al parque, ¿no? Para recoger lo que habían programado. Podía ser leche Ensi, arroz, otros productos que estaban en ese momento escasos, ¿no? Incluso a veces veníamos con mi hermana menor, que debía tener 4 años, 5 años, y claro, también la poníamos en la fila para que tenga más leche, y eso hacía mucha gente, pero sí generaba ahí desacuerdo, ¿no? La gente gritaba, no, a partir de los 5 años, pero ella toma leche también. Papá empezó a trabajar en Huancavelica en ese tiempo, ¿no? Entonces él decidió llevarnos a todos para que un poco saliéramos también de Lima y conociéramos lo que era la realidad, y ahí es que yo descubro otro país, ¿no? Pero tenía 10 años, 9 años y fue descubrir un país absolutamente distinto del que yo vivía en Lima, ¿no? Para empezar, todo el tema cultural, ¿no? La gente hablaba quechua, las comunidades que estaban tan cerca de donde él trabajaba, donde vivíamos. En fin, era otro país. Y además, ahí también descubrir que había un conflicto armado, que había una población enfrentada, ¿no? En ese momento en Izcuchaca había una base militar con muchos militares, pese a que era un pueblo pequeño, ¿no? Huancavelica era zona de emergencia, me acuerdo. Ese fue como algo que también me fue confrontando con la realidad y con las desigualdades y en fin, querer saber más de por qué en el país en que vivíamos pasaban estas cosas, ¿no? Y cómo podía ser para cambiarlas. Pues esto es cuando yo ingresé a la universidad. Ajá, con tu grupo. Tu patota. Yo ingresé a los 17 y ella la tuve a los 24. Uh-huh. Yo entré muy joven, tenía 16, apenas salía del colegio. No, 17. No, 16, cumplí 17 en abril. En abril, ¿no? Mi primera hija sufrió un poco, pero ella sí, a la primera la chuntó. Por un lado, es muy inquieta culturalmente. En el colegio me acuerdo que ella siempre ganaba los concursos de rompecocos. O sea, no era chancona, pero era bien culturosa. Y en la casa nunca faltó libros también. Podría faltar, no faltar lo económico, pero cultura no, eso sí que no. Crecer con la universidad y en un momento muy duro de la política peruana también, ¿no? Acaba de reelegirse Fujimori, se cerraban muchas libertades, además seguíamos todavía aquí con la militarización, sin organización estudiantil. Entonces fue un momento también de crecer, de comprender que la importancia de organizarse, la importancia de estudiar también, ¿no? Porque una cosa no puede ir en contra de la otra. Y creo que eso fue un crecimiento un poco acelerado, ¿no? Esa etapa ha sido pésima, 90 al 2000. Así que, pero le motivó no para eso, supongo, porque ha visto difícil momento. Pero yo me dediqué a ella, pues, ¿no? A trabajar. Fujishock, uno de los ajustes económicos más duros que ha vivido Perú y que provocó el descontento de los sectores sindicales y del Congreso. Implicó la desaparición de gran parte de los subsidios estatales, la privatización masiva de empresas públicas y otras agresivas medidas liberalizadoras. Bueno, una de las cosas que me impresionó cuando ingresé a San Marcos fue que dentro de la universidad, en el comedor, había una base militar. En el 92, con la intervención militar en las universidades públicas, se destacaron como 120 efectivos a lo que en ese tiempo se llamaba la base San Marcos. Y ahí estaban concentrados los militares y se desplegaban a las facultades, ¿no? Cada facultad tenía 10 o 8 militares supervisando permanentemente. Eso se acabó en el 98, fue una de las demandas estudiantiles que planteamos a la dictadura. Y bueno, finalmente se fueron los militares
y ahora el comedor es lo que debió ser siempre, ¿no? Un comedor universitario. Bueno, el 95 que ingreso y veo la universidad intervenida, veo esta situación de injusticia, de postergación, y también veo el deseo de los estudiantes de organizarse, de protestar. Eso para mí es como el inicio de una politización que he mantenido, ¿no? Es esta contagiarse y asumir ese espíritu, ¿no? De lucha, de consecuencia, de vincular a la universidad y los estudiantes con las protestas. Creo que ahí fue el inicio de una politización que además me llevó a asumir el centro de estudiantes, la federación, y luego ya lo he mantenido a lo largo de mi vida. Y yo me acuerdo que ese fue un poco la primera acción que concitó un poco más de atención a gente que hasta ese entonces no le había interesado, ¿no? Además te combinaba muy directamente, no eran estudiantes, la forma como habían sido asesinados, como habían sido escondidos, ¿no? Entonces, por ese lado fue un poco más sencillo llegar a gente que por lo general no le interesaba nada, ¿no? Hasta allá había un lado, digamos, humano, ¿no? Creo que la universidad pública y especialmente San Marcos también dentro de ello ha sido muy golpeada, muy deteriorada por la crisis. Los años que me tocaron a mí fueron particularmente duros porque los profesores, algunos no podían venir a enseñar por la dictadura, otros estaban fuera. Entonces siempre hubo un nivel muy precario, ¿no? La formación de nuestros hijos, y lo digo como mamá también con una hija que pronto va a acabar el colegio, tiene que ser prioritaria. Cuando terminé ya la universidad, decidí seguir estudios de posgrado fuera del país y quería seguir conectada a la realidad de América Latina, así que opté por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y llegar a México fue poder comprobar que la universidad pública sí podía tener una centralidad en la vida de la nación, para un desarrollo que hace pues que la UNAM esté siempre entre las mejores de Latinoamérica, ¿no? Porque en San Marcos no podemos también hacer eso. Creo que eso es una motivación para poder cambiar las cosas, ¿no? Tenemos todo para tener una universidad de primer nivel y sin embargo seguimos todavía rezagados. En México, además de estudiar, aprendí a ser madre, sola y lejos de mi familia. En esos duros momentos me construí como una mujer combativa. Bueno, claro, irte a estudiar a otro país con una niña pequeña obviamente me generaba mucha angustia, ¿no? Mucha tensión. Yo creo que ahí en México es donde aprendo a ser madre sola, ¿no? Y donde puedo también valorar los apoyos que te puede dar el Estado, que te puede dar la universidad, ¿no? Pero en general sí creo que es un desafío muy grande. Creo que hay que reconocer mucho, y yo ahora lo reconozco, a todas las madres que pueden sacar adelante sus estudios sin dejar de cuidar, sin dejar de criar y al mismo tiempo lograr el título. Para mí ser mamá es algo maravilloso, ¿no? Es algo que sigo descubriendo y aprendiendo día a día. Es algo que además yo no quería, pero al final también sí quería, algo que van haciendo, ¿no? Sí creo que es algo que van haciendo, que se va afirmando conforme descubres esa aventura en todo el sentido del término, ¿no? Con las cosas inesperadas, con lo bueno, lo malo. A veces uno quisiera pues que sus hijos no sufrieran nada, tenerlo todo bajo control, pero es la vida, ¿no? Entonces yo he crecido mucho como mamá con mi hija y sigo disfrutando eso. Ojalá que todas las mujeres pudieran disfrutarlo así. Ocho, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, resultado a boca de urna.
Ollanta Humala 52.6%. Keiko Fujimori 47.4%. Regreso de estudiar en México y trabajar en Chile en 2010-2011 y gana Ollanta. Yo la verdad no había estado metida, vengo, gana Ollanta, tengo muchos amigos, compañeros queridos que están metidos en este proyecto nacionalista. Y bueno, empiezo a trabajar como profesional, ¿no?, en la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales. Y lo que veía ahí yo era mucho entusiasmo, una gran expectativa de la gente, una necesidad de cambiar las cosas. Y claro, a los 2-3 meses tú ves ya cómo los visitantes a Palacio van cambiando, cómo las cosas van cambiando y cómo en menos de 3 meses hay este giro, ¿no?, esta hoja de ruta que ya se hace definitiva y no hay marcha atrás y se vuelve un gobierno absolutamente favorable a los intereses de las élites, de los grupos de poder de siempre, ¿no? Una frustración grande. Yo creo que se perdió una oportunidad histórica. Fue la última vez que un gobierno tuvo mayoría calificada para hacer cambios. En horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. El Perú marca un triste hito y se convierte en el país con más muertos por el COVID-19 en el mundo. En Perú, el coronavirus se propaga a gran velocidad. Con más de 120.000 casos al final de mayo, Perú se ha convertido en el segundo país con más contagios detectados en América Latina, detrás de Brasil. El propio presidente del país admitió lo debilitado del sistema sanitario. Está descuidado hace 20, 30, 50 años. Que cuando viene un reto para enfrentar como el actual, nos encuentra desarmados. Yo perdí a mi padre también en la pandemia, se enfermó en la primera ola del COVID y no había hospitales, no había camas, no había médicos. Mi hermana es médico, también se enfermó. En fin, fue una situación terrible, la desesperación de cada familia de no tener cómo apoyar a su familiar. Nosotros fuimos a una clínica, la clínica nos pidió una suma que no íbamos a poder recolectar, $50.000, otra nos pedía 60.000, otra más buena nos decía que podíamos hipotecar un departamento. Entonces era una situación caótica y claro, yo salía en ese momento a la calle y veía a la gente como zombie buscando oxígeno, pidiendo dinero y la gente más pobre se murió en su casa como pudo, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que no debemos tolerar, ¿no? Así juramentaba Pedro Castillo en el Congreso peruano. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. Se trata de una de las principales promesas de campaña del recién investido presidente de Perú. El flamante mandatario destacó su origen humilde en sus primeras palabras ante el Congreso. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. Entonces, una vez que ya Castillo pasa a la segunda vuelta y la decisión es respaldar esa candidatura, además en un momento de mucha confrontación, ¿no?, de todo lo que vivimos, yo entro a ser parte del equipo técnico y luego entro a ser parte del gabinete del presidente, ¿no? Para mí fue un honor, la verdad, ser parte de ese primer gabinete, pese a todas las limitaciones, además pese a todo lo que se construyó en ese momento, de un gobierno machista, en fin, ¿no?, de que no había paridad. Entonces también tenía yo cierto recelo de no compatibilizar mis principios, las prioridades que quería para el ministerio con lo que quería el presidente. Y lo bueno, lo que me sorprendió gratamente es que tuve mucha receptividad, tuvimos una conciencia muy grande con el presidente Castillo de que había que trabajar por las mujeres y sobre todo por las mujeres de los sectores populares, atendiendo cosas inmediatas. Lo primero, por ejemplo, esto de la pensión orfandad, que fue atender el país con
segundo país con más huérfanos del COVID, ¿no? Había que atender a esos niños. Luego vimos todo este tema que le emocionaba mucho, que era el tema de la mujer emprendedora, ¿no? Cómo poder hacer que las mujeres tengan recursos para emprender, para salir adelante, para ir más allá de atender ya a la mujer cuando fue golpeada, sino prevenirlo. El tema de adopciones, somos un país que tiene un déficit de adopción enorme. Y vimos otras estrategias. Por ejemplo, aquí no hay familias de acogida temporal y le dimos impulso a eso, ¿no? Entonces tratamos de, por lo menos, dar pasos concretos para el bienestar de las mujeres. Sacamos una estrategia también, sacar el ministerio a la calle, que era algo que nos decían, eso no se puede, este es un ente rector. No, ¿por qué no? Y sacamos el ministerio, hicimos esta estrategia gobernando juntas, de juntarnos con mujeres de las regiones a las que visitábamos, contarles lo que queríamos hacer. Fue un momento de mucha actividad, mucho compromiso desde abajo, ¿no? Creo que fue una buena experiencia. Como todos sabemos, en esta parte de la región está en una especie de vértice o cruce entre la influencia de dos potencias. El Perú en realidad es una colonia norteamericana en la medida en que su política es definida en Estados Unidos y tiene presencia militar norteamericana aquí hace mucho tiempo. Ya, la votación se ha cerrado. Escuchemos al presidente del Congreso. Han votado a favor 101 congresistas. Un congresista, Pedro Castillo, ha sido destituido del cargo de presidente de la República. Ya no es más presidente del país. 101 votos. Claro, porque esa dictadura congresal es en realidad la dictadura de 3 o 4 grupos emergentes de los últimos años. Estos poderes están asentados ahora exclusivamente sobre el Congreso o, en el caso de Acuña, sobre gobiernos provinciales, regionales. Y el pueblo está aparte. La detención de Pedro Castillo justamente cuando se dirigía a la Embajada de México en San Isidro. Pues todo esto ocurrió en la avenida Garcilaso de la Vega y se dio por orden policial de arrestarlo. Tienen al presidente en plena avenida con tanta violencia, ¿no? Siendo todavía presidente, o sea, hay un fuero que dice la supuesta Constitución. Sí sentí esa frustración, esa indignación de decir, pucha, por más que este Perú quiera imponerse, quiera ser tan igual como los otros, no lo dejan, ¿no? Yo he votado por Pedro Castillo y quiero que respeten mi voto. Nadie lo puede sacar, tiene que ser hasta que cumpla su mandato. Yo por lo menos pensaba, tenía cierta esperanza, digamos, de que los congresistas no iban a vacarlo tan fácilmente, que iban a dar algo más de pelea, porque lo que veíamos era un atropello total de la ultraderecha y los sectores más reaccionarios. Y lamentablemente varios sabíamos que eso iba a ser muy violento. Esta marcha es una marcha pacífica, es derecho constitucional del pueblo expresarse. Le he transmitido al oficial que, como ve, es una marcha pacífica. No tenemos que tener restricciones para poder caminar hacia Grau y volver nuevamente hacia Plaza de San Martín, ¿no? O sea, invocamos también a esa sensatez. Que se iban a imponer con toda la fuerza posible. Y eso fue lo que vimos, ¿no? Ese 7 de diciembre nos encontramos en el Plaza San Martín, marchamos, protestamos, fuimos a la Diroes, creo que nos encontramos mucha gente que está desconcertada pero indignada. Al día siguiente fuimos a Barbadillo. Fue movilizarse desde el primer día. Las protestas que siguieron al 7 de diciembre, yo creo que para mí sí fueron esperanzadoras en el sentido de que hay un pueblo que no está contento, que se va a movilizar y que se va a hacer escuchar. Había mucha gente que decía, no va a pasar nada, ¿no? Ya va a ser lo mismo que cuando vacaron a Vizcarra, que cuando vacaron a Kuczynski, no va a pasar nada. Y yo decía, no, aquí la gente
sí está molesta, es su presidente, se va a movilizar, y creo que eso lo vimos finalmente, ¿no? La gente salió de forma masiva, no iban a soltar así nomás, ¿no? Y la violencia que vimos después, las masacres, la represión, la criminalización, pues ha terminado confirmando eso. Es un llamado al gobierno central de que cómo es posible que podamos tener tantos fallecidos. Los manifestantes denuncian que están sufriendo. ¡La voy a ayudar! ¡La voy a ayudar! Pero yo sí creo que fue un momento muy esperanzador, muy potente en el sentido de un despliegue de radicalidad, de democracia genuina de abajo, de querer dar ese escuchar. Y otro hubiera sido la historia si los sectores de clase media, los sectores limeños hubieran atendido este llamado, pero no lo hicieron. Entonces, pues se instaló estos que ahora nos gobiernan. Después de constatar tanto dolor e injusticia, decidí no quedarme callada. Recorrí el Perú y escuché a las madres, a los padres, a los peruanos de costa, sierra y selva, y también a los niños y niñas que merecen un futuro digno. Y ahí entendí algo fundamental. Nuestro país tiene todas las respuestas. Las tiene en sus recursos, en su cultura, en su gente. Y las tiene sobre todo en los que nadie escucha y son la patria. Por eso seguimos luchando, porque el mañana es hoy y hoy nos toca a nosotros.